Sí, muy bien. Nuestro hermano instructor para el día de hoy es nuestro hermano ministro Pablo Mojica. Tal vez algunos de ustedes lo recuerdan. Él estuvo como pastor aquí en la iglesia de Yautepec. Eh, Hoy, hermanos, está pastoreando en la iglesia de Volcanes, en la colonia Volcanes, en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Él es el pastor de esta iglesia, una iglesia grande, una iglesia importante. Y bueno, bendecimos a Dios porque a pesar de que de su ejercicio pastoral, su trabajo pastoral, pues nos ha abierto estos espacios, repito, para estar hoy con nosotros. Él nos estará llevando a lo largo de estas 4 sesiones con esta materia y sin duda aprenderemos mucho. Mi hermano Pablo, él es egresado del seminario de entrenamiento ministerial, ya ha tenido experiencia pastoral al menos en 3 ocasiones aparte de esta, y bueno, ha sido un hombre eh, probado, ¿verdad? En esta labor y para muchos creemos firmemente en su vocación y en el llamado que Dios le ha hecho. Así es que, hermano Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y gracias por ser hoy nuestro instructor en esta materia. Bienvenido. Gracias, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Qué gusto verles, qué gusto saludarles. Bueno, verlos aquí en nombres, ¿verdad? Porque no veo a todos. Por ahí acabo de ver a mi hermano Josué y bueno, a mi hermano Israel y varios nombres que aquí nos traen buenos recuerdos, hermanos. Pues le agradezco mucho la invitación de compartir estos temas. Espero que entre todos podamos aprender en estas secciones que vamos a tener, hermano. No sé si pueda compartir. Sí, Pablo, claro que sí. En un momento. Listo, hermano Pablo. Muy bien. Me comentan, hermanos, si ya se ve la presentación. Ya se ve mi hermano Pablo. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Nos escuchamos bien, ¿verdad? Es... Muy bien. Oye, hermanos, voy a compartir, voy a iniciar este tema. Eh, Tiene que ver con relación pastor-iglesia. Y precisamente quiero hablar, hermanos, no solamente desde la parte este, intelectual, sino también de la parte de la experiencia, que pues, a comparación de algunos hermanos tal vez no es mucho. Pero desde la parte pastoral, desde la experiencia pastoral, creo que todos sabemos que es muy importante la vida devocional como pastores. Es algo que tiene que ser fundamental, tiene que ser base en precisamente en nuestros llamados, nuestros liderazgos. Cuando no tenemos una vida devocional, eh, de por sí la iglesia, de por sí los retos en la iglesia, pues son algunos muy difíciles, ¿verdad? Seguramente nos identificamos con esta experiencia que a todos nos ha tocado cruzar situaciones muy difíciles. Sin embargo, el pastor o el pastorado, el liderazgo en general, es necesario que se mantenga en una vida devocional. Cuando uno empieza una vida devocional, empieza a tener una visión diferente, empieza a tener eh, una mirada diferente al pastorado, incluso empezamos a disfrutar el pastorado. No sé si les ha pasado, hermanos, que eh, llega un momento en el pastorado que no se disfruta. Bueno, a mí me va a pasar que
yo decía, bueno, llega el sábado o llega el momento en que tengo que relacionarme con la iglesia o tener esos cultos, sin embargo, no se disfruta. Y esto tiene que ver mucho precisamente porque no estamos teniendo una vida devocional, una vida íntima, una vida relacional con nuestro Dios, que es la base precisamente para enfrentar muchas situaciones, que es la base para disfrutar incluso el pastorado. Muchas veces se nos inculca que en la vida pastoral pues se va a sufrir, ¿verdad? Recuerdo que un hermano me decía, pues, ¿por qué quieres ser pastor? Nada más te vas a meter en problemas. No sé si les han dicho eso, hermanos. ¿O por qué quieres atender? ¿O por qué quieres, eh, pues, participar? ¿Por qué quieres ser parte del liderazgo de la iglesia si la iglesia eh, trae muchos problemas? Y en parte eso es verdad. Sin embargo, desde nuestra perspectiva del llamado tiene que ser, hermanos, disfrutar el pastorado, disfrutar el llamado, disfrutar, hermanos, incluso las situaciones adversas dentro de la iglesia. Y antes de continuar, hermanos, yo quiero preguntarles cómo estamos en la vida devocional, cómo estamos en la vida íntima, relacional con nuestro Dios. Y esta pregunta deja fuera, hermanos, eh, la oración comunitaria, esta pregunta deja fuera el culto comunitario, esta pregunta deja fuera las actividades inducidas o preparadas. Yo me refiero a la vida muy personal, muy devocional con nuestro Dios. Cuando a mí me hacen esa pregunta, cuando escucho, hermanos, esa pregunta, me pone a pensar mucho, porque en la iglesia, como pastores, como parte del liderazgo, nosotros llegamos a acostumbrarnos a relacionarnos con la parte del culto, de la oración, de los cantos, y pareciera que todo está relacionado solamente en ese sentido, con la iglesia. Pero la pregunta que sí nos desafía o que me desafió a mí fue, ¿cómo estoy en la vida devocional íntima, personal? O sea, que no me tienen que decir, hermanos, vamos a orar por tal, o que no me tienen que decir, vamos a leer la palabra, ¿no? O busquen el texto tal, para que yo pueda tener una cercanía con el texto, un devocional. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que tuvimos un devocional muy personal, muy íntimo? Y cuando lo tuvimos, ¿qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Por eso hoy quiero compartir de los temas que vamos a estar viendo relacionado con la vida devocional del pastor. ¿Sí? El objetivo de esta clase o esta plática, hermanos, sobre todo más en confianza, es reconocer que el pastor, el líder o quien participa del llamado es guía espiritual. Nosotros somos guías espirituales, por lo tanto llamados a mantener una relación íntima con Dios, a fin de ser ejemplo e inspiración para la congregación. Y hace poco leía, hermanos, que ya no tenemos muchos referentes con respecto a esta parte devocional. ¿Quién, si nos preguntáramos, hermanos, quién es nuestro referente? ¿Quién es nuestro guía? ¿Quién es nuestro pastor, no? ¿Quién nos inspira a tener esa intimidad con Dios? ¿Quién nos inspira a relacionarnos con Dios? Ese es nuestro objetivo de esta clase, reconocer que somos pastores, somos guía de los demás, nos ven. ¿No les ha pasado, hermanos, que de repente nos dicen, o nosotros nos comprometemos a orar por alguien más? Cuando alguien está enfermo, decimos, voy a orar por ti. ¿Se han preguntado si es creíble cuando decimos y oramos por los demás? A mí me ha pasado, ¿verdad? Y de repente por costumbre decimos, hermana, voy a orar por ti, o vamos a estar orando por ti. ¿Será creíble? ¿Nos creerán? ¿Cómo ven
cómo verán nuestros hermanos, cómo verá la iglesia, nuestra vida devocional con Dios, nuestra relación con Dios. Así que somos llamados a ser ejemplos de inspiración para la congregación. Muy bien, a manera de introducción, quiero comentar lo siguiente. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Constantemente nuestra vida se llenan de propuestas de entretenimiento. Estamos muy rodeados, hermanos, de cambios muy continuos, de tecnología, de entretenimiento, de música. Aquí sale una alabanza nueva y nosotros ya la estamos escuchando, la estamos repitiendo. Redes sociales, hermanos, todos los que estamos aquí utilizamos redes sociales. Nada más para ver si estamos aquí, si me están siguiendo, hermanos, pongan una manita ahí en la pantalla, nada más. Una manita si tienen redes sociales. Muy bien, hay un hermano valiente ahí, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, ahí Facebook, Instagram, TikTok, hermanos. ¿Cuánto tiempo invertimos en estas plataformas, en estas redes sociales? ¿Cuánto tiempo estamos pasando, ¿no? nuestras vidas en el entretenimiento? Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de todo esto, ¿no? Hoy conocemos temas que a veces son muy interesantes, pero también que son o que tienen que ver, hermanos, con algo sin sentido, ¿no? Y constantemente vivimos pues en un mundo de ruido, muy ruidoso. De hecho, a la gente no le gusta quedarse en silencio, no nos gusta el silencio, ¿no? ¿Les ha pasado que o han escuchado que, por ejemplo, un culto ha sido inspirador, un culto ha sido bueno, si hubo mucho ruido, si se tocó la batería esta vez y bueno, si cantó el hermano fuerte o si no cantó fuerte, como que el culto no estuvo muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al ruido, al sonido, ¿no? Hay que subirle más. Ese es el mundo de ruido en el que vivimos. Y que precisamente esto opaca, hermanos, bloquea nuestra relación con Dios. También podemos agregar que tenemos múltiples responsabilidades. Todos los que estamos aquí somos personas muy ocupadas, ¿no? En la iglesia, en la familia, en lo social, en el trabajo. ¿Quién de ustedes llega ya tarde, hermanos? ¿O quién de ustedes está llegando ahorita ya cansado, ¿no? Así como que, pues, híjole, voy a entrar, pero a ver si no me quedo dormido, ¿no? A ver si este, soporto, a ver si aguanto. ¿Por qué? Porque tenemos vidas muy ocupadas por las múltiples ocupaciones, responsabilidades que tenemos. Y no se diga a los pastores, ¿no? Que somos muy ocupados. Hay pastores que seguramente andan haciendo visitas, por eso no están ahorita aquí, ¿no? O que son 24/7, como dicen algunos. A eso le agregamos entonces la vida de ruido, pero también las múltiples responsabilidades. Esto nos da como resultado una relación pues, con Dios rota, una conexión muy superficial, porque pues, precisamente estamos llenos de todo esto. Y quiero pedirles, hermanos, que hasta este punto reflexionemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Y bueno, no lo busquen porque aquí lo estamos proyectando. Sí, lo estamos viendo. Me llama la atención que este texto lo hemos leído muchas veces y tenemos una interpretación de este texto. Dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si este texto lo leemos muy literal, el propósito de la oración tiene entonces encerrarse y pedirle a Dios muchas cosas, porque mientras lo hagamos en secreto, pues al final Dios en público, si lo leemos de manera literal, quiere decir que Dios nos va a conceder lo que sea, ¿no? Que Dios nos va a recompensar por el hecho de meternos en nuestro cuarto y cerrar la puerta y que nadie sepa lo que le pedimos a Dios. Pareciera que ese es el sentido, ¿verdad? Cuando leemos así de manera rápida el texto. Pero quisiera que pensáramos en lo siguiente. Hay una frase en este texto que me llama la atención que dice, tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto. Ese texto me parece que tiene, y va más allá, tiene que ver con ese acto de reencontrarnos con Dios y ahí mismo ser transformados. Ahí mismo tener un encuentro con Dios. Nosotros deberíamos orar a Dios, deberíamos tener un momento devocional con Dios, no por las recompensas, sino por lo que significa tener un encuentro con Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, hay muchos hermanos que presumen de ser muy oradores, ¿no? Oran mucho, incluso en redes sociales vamos a encontrar a hermanos que oran todos los días, ¿no? Y pareciera que, pues ese es el sentido del devocional, solamente orar a Dios y pedirle muchas cosas. Pero Mateo está diciendo que entremos y que tengamos un encuentro reformador con nuestro Dios. Que eso nos permita cambiar. Es más, hermanos, la recompensa será precisamente que Dios muestre en nosotros una vida ya transformada. En el griego dice que entremos al cuarto y no solamente eso, sino que entremos a nosotros mismos. Es como mirarnos a nosotros mismos. En Dios mirarnos a nosotros mismos. La vida devocional es muy importante porque desde ahí se produce la transformación, desde ahí se produce el cambio. Si solamente lo vemos como orar para que Dios, hermanos, pues nos recompense en público, pues me parece una vida devocional muy, hasta manipuladora, ¿no? Una vida devocional muy, eh, como muy de trueque, muy de cambiar, Señor, pues mira que yo ya metí en mi cuarto y, y ya oré y pues ahora te toca a ti recompensarme en público. Si lo dejamos en ese punto, entonces no tiene profundidad el texto. Mateo está diciendo que el Señor nos va a pensar precisamente, hermanos, con esa vida que ha sido transformada en la intimidad con nuestro Dios. Es ahí donde somos transformados, porque es donde estamos en secreto con nuestro Padre. También quiero pedirles que busquen, hermanos, otro texto bíblico. Este texto bíblico lo vamos a ubicar en Lucas 15, 15 al 16. Y aquí sí voy a pedirle a alguien, hermanos, que me ayude a leer, porque este texto no lo puse aquí en la presentación. Pero sí quiero pedirles, hermanos, que me apoyen a leer. Sobre todo a alguien que no tenga la cámara apagada para saber si están aquí, hermanos. Lucas 15, 15 al 16. Adelante, hermanos. El hermano Henry me dijo que son muy participativos. Perdón, ¿qué Solo cita dijo mi hermano Pablo? 15. ¿Lo tengo? Lucas 15. Lucas 15, 15 al 16.
dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían Es los Lucas cerdos. 15 al 16, hermana. Perdón que interrumpa. Lucas 15, 15 y 16. Lucas, ¿no es? Muy bien, creo que sí, me equivoqué de la cita, hermano. Creo que sí, Ok. discúlpeme, hermana. Pero tengo No, el no sé. texto aquí, tengo el texto aquí que dice, y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Ese es el texto que quería mostrarles, comentarles. Fíjese que Jesús, a pesar de tener mucho trabajo, a pesar de que la multitud se congregaba para oírle, pero también para que le sanara, tenía, hermanos, la delicadeza de retirarse a lugares solitarios y a orar. Es decir, no descuidaba la vida pública, pero también le era muy importante el tener ese contacto con el Padre, tener ese contacto con Dios. Era muy importante para continuar. De hecho, el éxito, hermanos, de todo pastor, de toda persona que tenga esa fe en Dios, tiene que ver precisamente con ese contacto personal con nuestro Dios. Viene a mi mente una porción bíblica donde los discípulos no pudieron sacar el espíritu del hijo de una persona. Y entonces los fariseos, los escribas están acusando o están señalando que los discípulos de Jesús no pudieron. Y precisamente la imagen es de que Jesús viene del monte y al bajar del monte, hermano, se encuentra con esta situación y pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, ya le comentan, mira, pasó esto. Y Jesús hace el milagro de sanar aquella persona enferma. Y ya cuando van en el camino, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesús, hermanos, contesta, este género no sale con oración y ¿qué? Con oración y ayuno. Es decir, los discípulos se habían olvidado de algo muy importante. Aunque textos anteriores ellos ya habían sanado, ellos ya habían echado fuera demonios, en esta ocasión no pudieron. Tal vez este texto nos quiere recordar que no debemos dejar, hermanos, de tener encuentros con el Señor, devocionales con el Señor. Mantener los devocionales, hermanos, personales es muy difícil. Si alguno de aquí ha logrado 40 días consecutivos, que diga amén, ¿verdad? Es muy difícil mantener devocionales, porque siempre va a haber algo, siempre va a haber un pretexto, siempre va a haber alguna situación que evite que tenga ese devocional con nuestro Dios, ese encuentro con nuestro Dios. Volviendo entonces al texto, nos dice que Jesús se retiraba constantemente, frecuentemente. Lo necesitaba, era parte de lo que él hacía. Era parte de mantener precisamente, hermanos, eh, la predicación, de mantener el poder de sanar y de ayudar a las demás personas. Así que mi devocional con Dios tiene que ser transformador. Mi oración con Dios, mi relación con Dios personal tiene que ser transformador. Tiene que producirme algo el orar a Dios. No tiene que ser, hermanos, no solamente un tiempo donde cumpla un requisito, ¿no?
tiene que ser transformado. Muy bien. No sé, hermanos, cuál sea la dinámica, si hay que detenernos un poco, alguien comenta algo. Hermano Hesley, por ahí me comenta. Porque yo Pues me voy de largo y me voy 3 horas. sí, Pablo, pues aquí básicamente según el criterio de quien expone, pues puede ir marcando si tú deseas o abres el espacio y consideras que sea necesario, pues adelante puedes ir abriéndolo en los momentos que tú consideres. Eh, Tienes el control de puedes dejar de compartir la pantalla. Si en su momento, generalmente lo que hacemos es exponer la hora y cuarto y después ya dar el espacio, pero eso está en función del que expone. Entonces tú determínalo, Pablo. Correcto, hermano, gracias. Continuamos, hermanos. Hermano, nada más para corroborar por si están anotando las citas, es Lucas 5, verso 16, la cita que nos leyó. Gracias, hermana. Se me pasó mencionarlo, pero le agradezco. Sí. Gracias. Consecuencias de una vida sin conexión con Dios. Hermanos, estamos viviendo no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, aspectos muy difíciles. Y me parece que muchos desencadenan precisamente de no tener una relación con Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de no llevar una vida devocional con Dios? Personas apáticas, pastores apáticos. Y la apatía tiene que ver con un estado de desinterés en el que se encuentra una persona, que se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo, ante cualquier situación. Es decir, no tiene la capacidad de sentir algo, no tiene la capacidad de sentir emoción por algo. Nos ha tocado tal vez conocer a alguien, nosotros mismos, vivir momentos así, donde ya nada nos conmueve, ¿no? No sé si a algunos de ustedes les ha tocado también dirigir, les ha tocado predicar, les ha tocado querer animar a los hermanos a la fe, y es muy difícil, hermanos, cuando nos toca predicar o cuando nos toca dirigir y los hermanos son muy apáticos. Incluso suele suceder entre pastores, ¿no? De que, bueno, esto ya me lo sé, como que me puede enseñar, que puedo aprender, ¿no? Que puedo recibir. Esta situación de no relacionarnos con Dios nos lleva a ser personas apáticas, a no ser conmovidas por nada, a no tener pasión precisamente por nada. No nos apasiona nada. Nos pueden poner la mejor música o el mejor predicador tal vez, pero no nos apasiona nada porque no estamos construyendo una vida devocional, una vida personal. Esto tiene como peligro también una espiritualidad de escenario. El no tener una vida de oración, una vida íntima con nuestro Dios, nos lleva a tener solamente una espiritualidad de escenario. Para algunos se emocionan, para algunos es momento de relacionarnos con Dios solamente cuando estamos frente, cuando estamos al púlpito. Como que ahí tiene sentido la vida espiritual, como que en el escenario, en el púlpito, en el micrófono, tiene sentido la vida espiritual. Una vez que bajamos, una vez que no estamos en el escenario, pues ya no pasa nada, ya no siento nada. Entonces, o cuando cantan mi canto favorito, cuando yo soy el que dirijo, que nadie dirige como yo. Cuando yo soy el que dirijo, como que
tiene sentido la vida espiritual. No tener una vida personal de oración, de devocional con nuestro Dios, nos lleva solamente a tener una espiritualidad de escenario. Lo otro es que el peligro también de esto es que llegábamos al tema de comparación. Es decir, no importa mi relación con Dios, sino lo importante es lo que ven. Pasó mucho en pandemia. Yo estaba en una iglesia en Puebla cuando fue lo de la pandemia. Y no sé a cuántos de ustedes, hermanos, les tocó transmitir los cultos para su iglesia. Yo recuerdo que pues yo dirigía, compartía la palabra a la iglesia donde yo pastoreaba, pero lo hacía pues así como ahorita, con una guitarra, ¿verdad? Pero recuerdo que había iglesias que lo hacían pues con todo el equipo, hermanos, ¿verdad? Con toda la producción. Y entonces llegaba el momento de decir, pues, hasta los hermanos confesaban, no, hermano, no me conecté con usted, pero yo me conecté con el distrito tal, porque pues viera qué bonito cantan ahí los hermanos y todo el grupo, todo el ministerio, ¿no? Ese es el peligro de a veces no acercarnos a Dios de manera personal, porque nos lleva a un tema de comparación. Estamos viviendo más por competencia, más, pues si yo soy el que tiene mejor sonido, el que tiene mejor iglesia, o soy el pastor que más ha bautizado, ¿no? A mí me han preguntado, hermano, ¿cuántos ha bautizado usted o cuántos ha acercado a la iglesia? ¿Cuántos hijos espirituales tienen, no? Porque hasta ese es el término a veces que utilizamos como para decir, pues yo tengo más, ¿no? Entonces estamos más preocupados por compararnos, por competir, que llevar una vida muy relacional con nuestro Dios, acercarnos a nuestro Dios en intimidad. Y esto precisamente pues es muy importante. Si no, vamos a caer precisamente en esto. También hay una fragilidad estructural. Esto me llama la atención porque nosotros somos compañeros, estamos en el pastorado, pero muy poco compartimos con los demás. Muy poco tenemos relación con los demás pastores en este sentido. No tenemos redes de apoyo, el tener devocionales también con los demás, ¿no? El compartir el devocional con un amigo, con un compañero, alguien que me invite, que me anime a acercarme a Dios. Nosotros somos como llaneros solitarios, ¿no? Y alguien me comentaba eso, yo vivía esa experiencia de decir, bueno, pues yo vivo muy solo mis propias experiencias, vivo muy solo mis propias necesidades, pero poco a poco va cambiando esa parte. De hecho, pues dejé muchos amigos ahí en Morelos, nos acercábamos, que teníamos esa comunicación, esa red de apoyo. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos con alguien y les decimos que oren por nosotros? La vida devocional también es compartida, es apoyarnos en alguien más o que alguien más se apoye en nosotros. Esto tiene como consecuencia también expectativas irrealistas, ¿no? Si yo les preguntara ahorita, hermanos, ¿y cómo están en su iglesia? De hecho, me acaba de preguntar el hermano Hesley, ¿verdad? ¿Cómo te va, hermano, en Oaxaca? ¿Qué creen que digo yo? Pues bien, hermano, vamos bien. Sin miedo al éxito, como dicen por ahí, ¿no? A veces, hermanos, no sé por qué, pero nos da miedo decir realmente cómo estamos, ¿no? ¿Cómo vamos? A veces es más fácil crearnos expectativas irrealistas de las situaciones, de las necesidades. ¿Por qué? Porque pues, tal vez no estamos teniendo ese encuentro muy cercano a nuestro Dios. Eso también produce la carga del ministerio y la tentación de descuidar la vida devocional. Como dije al principio,
pues somos pastores muy ocupados, ¿verdad? Somos pastores muy entregados. Tan ocupados que nos olvidamos de esta parte. Cuando Jesús, hermanos, no lo hizo así. Jesús tuvo la delicadeza de preocuparse por acercarse al Padre, por orar, por alimentarse espiritualmente. Muy bien. Continuamos con esto. La vida devocional como dirección espiritual. ¿Por qué carecemos de discernimiento para la toma de decisiones ministeriales? Hay algo que me llama la atención de nuestros hermanos de hace 40, 50 años tal vez. Y es que no tenían, hermanos, muchas herramientas, no tenían todo el estudio que nosotros tenemos, pero tenían la capacidad para tomar decisiones ministeriales. O sea, no sé si ustedes recuerdan algún pastor o hay algún pastor de antaño que no tenía tal vez todos los recursos que nosotros estamos teniendo actualmente, pero hermanos tenían un discernimiento para la toma de decisiones dentro de la iglesia. Como dicen por ahí, pues no les temblaba la mano. ¿Pero por qué? Me puse a preguntar, me pregunté esto. Es porque precisamente, hermanos, dependían totalmente de algo que se sigue careciendo, algo de lo cual se carece actualmente. También cómo la vida devocional ayuda al pastor a mantenerse enfocado en la misión de la iglesia. La misión de la iglesia requiere de pastores entregados a nuestro Dios, conectados con nuestro Dios, para que tengamos una visión clara. Acuérdense que el texto dice que el pueblo sin conocimiento, ¿qué hace? Perece. La vida devocional ayuda, hermanos. ¿Alguien por ahí levantó la mano? ¿Algo así? No sé si estén viendo la palabra. Sí, hermano, soy yo. Tengo Sí, una, adelante. bueno, una duda y tal vez Sí, a la vez un comentario. Ahí en el primer punto donde dice discernimiento para la toma de sí, decisiones hermano. ministeriales, ¿será posible que también en ocasiones solo pensamos en nosotros mismos y no pedimos a Dios que nos dé el seguimiento necesario? Es correcto, hermano. Es correcto. Nosotros confiamos en nuestras propias habilidades, tal vez. Y lo que hace una vida devocional es precisamente, bueno, más adelantito hablamos acerca de meditar en la palabra, de buscar la sabiduría. Y eso tiene que ver precisamente con lo que comentan. A veces tomar en cuenta nuestra propia opinión, como dice el texto, ¿verdad? Y esto pasa porque pues, no estamos relacionándonos constantemente con nuestro Dios. Y digo, yo no vengo a decir, hermanos, porque ya resuelvo todo esto así, ¿no? Sino porque me ha pasado también que en la iglesia a veces hay algún asunto y por querer ganar el tiempo, por querer resolverlo rápido y no tomamos en cuenta a Dios, pues esto nos lleva a veces a tomar malas decisiones o decisiones equivocadas. No sé si hay algo más que quiera compartir, hermano Edgar. No, está bien, hermano. Pero, por ejemplo, eh, bueno, lo pongo, bueno, también es otra pregunta y creo que es a lo mejor un poco personal y a lo mejor me puede sacar un poco de duda. En ocasiones cuando uno está pasando por momentos complicados, supongamos en la iglesia, o algún conflicto con un hermano, ¿cómo podemos nosotros saber que tenemos una decisión adecuada conforme a la voluntad de Dios? ¿Se cortó, hermanos? Sí, se bloqueó, ¿verdad? Creo que apagó su... Ya había terminado de comentarlo, hermano, no se me escuchó completamente.
No, no, yo no empecé a escuchar la pregunta. Digo, la pregunta es, bueno, todos en algún momento pasamos por algún conflicto dentro de la iglesia o personalmente. ¿Cómo podemos saber que nosotros tomamos una decisión conforme a la voluntad de Dios para resolver este conflicto, ya sea dentro de la iglesia o personalmente con un hermano? Con un hermano. Ok, esa es una buena pregunta, hermano. Creo que, ¿cómo saber si estamos tomando una buena decisión? Creo que la decisión que tomemos tiene que ver con ayudar a ambas partes, o no ser muy, no tiene que ser una decisión que me sirva nada más a mí. En mi experiencia puedo decir que he tomado decisiones a veces de alguien o algún asunto y que tiene que ver más a lo mejor con que me beneficio, con que yo quede bien, ¿no? Creo que tiene que ver con beneficiar, con que esta decisión que tome ayude a resolver, ayude a la otra persona nada más. O cuando tiene que ver con dos personas, pues que no sea nada más inclinado hacia alguien. Creo que yo puedo comentar eso. Por eso el estar acercándome a Dios, estar en constante comunión con Dios. Y me parece que esto es lo que hace Jesús, ¿no? La vida devocional tiene que ver con una respuesta en público hacia bendecir hacia los demás, hacia ayudar hacia los demás. Obviamente, pues a lo mejor tiene que ver con casos particulares, se tendría que ver los asuntos en específico, ¿no? Pero una respuesta general, desde mi punto de vista, creo que es bendecir, ayudar, y que la respuesta, que la decisión tenga que ver con eh, restaurar, si tiene que ver con esa situación, y etcétera. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Entonces, la vida devocional como ayuda a mantenerse enfocado en la misión de la iglesia. Actualmente también eso es algo que preocupa mucho, ¿no? Que no tenemos visión. ¿Cuál es la visión para la iglesia? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué vamos a hacer con la iglesia? ¿Hacia dónde vamos? A veces no sabemos ni qué hacer, ¿no? A veces no entendemos qué hacer con la iglesia. Por eso la vida devocional ayuda a mantenerse también enfocado en la misión de la iglesia. Esto también nos lleva a tener sensibilidad espiritual. Esto precisamente se desarrolla en una comunión constante con Dios, esa sensibilidad espiritual. Continuando entonces la vida devocional como fuente de fortaleza, la oración como refugio y descanso en medio del ministerio. Necesitamos también descansar, pero recrearnos en Dios precisamente. Hace poco escuché acerca de un estudio de pastores enfermos, pastores que tienen estrés, ansiedad, que viven precisamente en un sentido emocional enfermos, incluso físico, porque no nos damos el tiempo, porque no nos detenemos, porque tal vez queremos ser autosuficientes, porque queremos ser superpastores, tal vez nos preocupa cumplir con todo, pero es necesario detenernos, el descanso, el refugio, el recrearnos, el restaurarnos en la oración, en el encuentro con Dios. También en la meditación en la palabra de Dios para renovar nuestras fuerzas. ¿Les ha pasado, hermanos, que no saben qué predicar? A mí me parece interesante porque los pastores estamos acostumbrados a estudiar para predicar, ¿verdad? Voy a preparar un tema. Tengo que estudiar. Pero ¿cuándo estudiamos para alimentarnos nosotros? La meditación de la palabra y para renovar nuestras fuerzas, para obtener sabiduría, tiene que ser, hermanos, en un momento específico. Es decir, que yo me alimente de la palabra. Solemos caer precisamente en solamente leer la palabra para predicar, para darle a otros. Es un requisito, ¿no? Para predicar. Bueno, voy a preparar mi predicación,
y voy a leer la palabra de Dios. Pero el devocional significa que lea la palabra para alimentarme, meditar en la palabra, como un acto de devocional, precisamente, que no tenga que ver con preparar para los demás. Que como pastores, pues solemos caer en eso, ¿no? Incluso hay pastores, no voy a decir nombres, ¿no? Que ya ni siquiera meditan en la palabra porque, pues, hay muchas predicaciones en internet. Me ha tocado a veces escuchar una predicación y decir, de repente buscarla y decir, pues, de aquí salió, ¿no? No tenemos el tiempo de meditar, porque salió de ahí. No estamos renovando nuestras fuerzas y sobre todo no estamos obteniendo sabiduría. Así que la meditación de la palabra tiene que ser primero, hermanos, para alimentarnos nosotros y segundo, para compartir con los demás. Si no sabemos qué predicar es porque no estamos meditando en la palabra. Y lo otro, si no estamos llenando nuestras vidas, es porque no estamos teniendo ese gozo. Y tenemos ejemplos bíblicos, ¿no? De aquellos que se acercaron a Dios, como Moisés, David, Jesús, quienes buscaban constantemente al Señor. La vida devocional también tiene que impactar en la vida de la iglesia. El pastor como modelo de vida devocional para la iglesia. ¿Cómo nos ven, hermanos? El pastor que obra, el pastor que no obra, que se acerca a Dios, no se acerca a Dios. ¿Cómo nos ven en ese sentido? ¿Cómo creen que nos ven los hermanos? ¿Cómo creen que nos ve la iglesia? Como pastores que oramos, que tenemos devocional. Hace poco realizamos una actividad aquí en la iglesia que se llamó A Solas con Jesús. Y es, hermanos, una bendición tener este encuentro con nuestro Dios, donde participan todos los niños, ¿no? Donde aprenden, se comprometen a relacionarse con Dios, pero también nos ven a nosotros como referentes de una vida, de una vida devocional con nosotros. También una vida devocional sólida influye, hermanos, en la salud espiritual de la congregación. Me ha pasado que cuando un hermano comenta las situaciones porque quiere que oremos por ello. Pero también a veces por la ocupación, porque te hablan, porque esto y por el otro, dices, pues oro después. Hay hermanos que vienen con necesidad. Entonces la vida espiritual, el pastor con una vida devocional influye en la salud espiritual de la iglesia también. Ayuda a la necesidad de la iglesia. La iglesia aprende también a ser sensible. Aprendemos, hermanos, a ayudar en las necesidades de los demás. ¿Cuáles son nuestros testimonios, nuestros frutos visibles en el ministerio? Yo les pregunto aquí, hermanos, en nuestro liderazgo, en nuestro llamado, ¿creen que nosotros, o creen que los pastores no viven situaciones? Pero, ¿cómo resolvemos esas situaciones? ¿Cómo ve la iglesia que resolvemos nosotros? ¿Qué testimonios damos? ¿Cuáles son los frutos visibles en el ministerio? Cuando el pastor mantiene una relación íntima con Dios. ¿Cómo nos ven ante las necesidades? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo confrontamos las situaciones personales, familiares o con la iglesia? ¿Les ha tocado ver un pastor cuando hay temblor, hermanos? Ahí es la mejor forma de vernos, ¿no? Cuando hay necesidad, cuando decimos, ¿cómo reaccionó ante la necesidad? Pues cuando tiene una vida transformadora en devocional con nuestro Dios, se refleja ante la forma de confrontar, ante la forma, hermanos, de atender ciertas situaciones, ciertas necesidades. Y bueno, para ir precisamente aterrizando esto, recomendaciones para una vida devocional. Planee devocionales personales. Esto ayuda mucho, hermanos. Y vuelvo a repetir, no es porque
yo diga, pues yo desde siempre lo hice, ¿no? Pero esto me ha ayudado mucho. De hecho, el mejor consejo que me han dado es, para enfrentar cualquier situación, debes mantener y debes depender totalmente de Dios. Planear devocionales personales es muy importante. Y esto, hermanos, tiene que ver con algo muy personal. Es decir, no se relaciona con planear con el grupo familiar, con la iglesia, no. Esto tiene que ver nada más conmigo, con usted. ¿Cuántos devocionales tiene al día usted? ¿Cuántos devocionales tiene a la semana? Si pudiéramos ser muy honestos, hermanos, y pudiésemos contestar esto. ¿Hace cuánto dejamos de hacer devocionales personales? También algo que podría recomendar que a mí me ha servido mucho y seguramente alguno de ustedes que lo practica es organizar oración a Dios en lugares tranquilos, en lugares sin ruido. Como dijo el texto, ¿no? Entra en tu aposento, en tu cuarto. Alejados del celular, alejados de la tecnología. Dejemos el celular a un lado. Medita en la palabra de Dios constantemente. Meditar en la palabra de Dios constantemente es escuchar la voz de Dios, ¿no? Escuchar la voz del Señor. No estar pensando, esto que voy a leer lo voy a predicar, ¿no? Este texto que leí es para tal hermano, ¿no? O como pastores, cuando hay una situación en alguna familia, buscamos textos para que vayan afín a esa situación. Solamente en ese sentido meditamos en la palabra, pero tenemos que hacerlo, hermanos, como una forma de escuchar la voz de Dios, de lo que nos dice a nosotros. Pero eso solamente, hermanos, se hace en una vida devocional, en una vida íntima, en la meditación de la palabra. Planee devocionales con un amigo, pastor, hermano, con una familia. ¿Hace cuánto que no tenemos un devocional con alguien? Como dicen por ahí, ¿no? Para que me anime a ir al gimnasio, pues tengo que hacerlo con alguien más, porque llega un momento en que nos desanimamos, no queremos, pero alguien más me va a impulsar, alguien más me va a jalar a hacerlo. Planeemos devocionales, redes de apoyos con nuestros compañeros, con nuestra familia, con algún hermano, algún pastor, alguien que me ayude precisamente, hermanos, a animarme a tener una vida devocional. Creo, hermanos, que es muy importante, desde mi poca experiencia pastoral, tener una vida devocional con nuestro Dios. Plantearnos, hermanos, empezar vidas devocionales. Que esto va a reflejar precisamente en lo público, que va a reflejar en mi toma de decisiones, que va a reflejar en la comunión con la iglesia, en mi dirección, en la visión que tengo con la iglesia. La iglesia espera de nosotros, líderes, pastores, quienes se quieran dedicar, hermanos, al liderazgo, no solamente hombres o mujeres con mucha inteligencia, con mucho conocimiento teológico. Creo que también la iglesia espera vidas de siervos, hermanos, conectados con nuestro Dios. Eso es lo que yo he aprendido, eso es lo que creo que me ha ayudado en la vida pastoral y seguramente le ha ayudado a muchos de ustedes. Si lo hemos dejado de hacer, pues tenemos que retomarlo, para que así, hermanos, tengamos precisamente ese encuentro, esa relación con nuestro Dios. Y bueno, vamos a continuar con los temas siguientes, hermanos, en los siguientes días. Y les agradezco, no sé si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, alguna observación también, hermanos, ¿verdad? Porque creo que no hago o no comparto esto desde un punto profesional, sino más bien desde la experiencia que yo he tenido en el pastorado. Pues Dios les bendiga mucho, hermanos, y ese algo más que comentar, pues de parte de ustedes, pues, hermano Kesli, dejamos el lugar. Muy bien, hermano Pablo. Si Sí. gusta, qué bueno, ya, deja de compartir tu pantalla. Entonces, pues hermanos, cambiamos el formato aquí para que podamos vernos todos.
Este, está abierto, hermanos, el tiempo de preguntas, de comentarios a mi hermano, según lo que él nos ha expuesto. Quisiera nada más resaltar antes de dar este espacio algo muy interesante, hermanos, que mi hermano compartió de la vida devocional. Pareciera que, como él expresó, pareciera que un pastor bueno, exitoso, o un buen pastor es aquel que siempre está ocupado, que siempre tiene cosas por hacer. E incluso bajo ese modelo, muchas veces nosotros como pastores caemos en un activismo eh, infértil, improductivo, y esto genera muchas veces desgaste, muchas veces frustración y cansancio, cuando realmente, y esto, repito, se debe a dos cosas. Uno, a esta idea, repito, que tenemos de que de repente de proyectar que entre más ocupados, que es lo que la sociedad nos dice, somos más efectivos o más exitosos, más efectivos. Y por la otra, porque hay lugares donde las iglesias esperan que el pastor esté como una especie de hormiguita, ¿verdad? De trabajador, y sobre todo los pastores dedicados, que puedan devengar su salario, incluso algunos dicen. Y cuando no se hace, algunos ven una situación mala. Sin embargo, precisamente esto genera el sentido opuesto de lo que se esperaría que podría ser. Y esto tiene que ver precisamente con un trabajo sin tanto impacto, pero sobre todo una vida desconectada de Dios, como nos ha dicho nuestro hermano Pablo. Y sobre todo también, hermanos, creo, o por ello creo que nuestra labor como pastores, más que ser ocupados, deberíamos ser las personas mejor organizadas y con un tiempo y con la oportunidad de brindar algo a la iglesia que hoy por hoy es un recurso invaluable, que es tiempo. Que cuando la gente se acerca a nosotros, no solo como pastores, sino como agentes de pastoral o personas o líderes que hacemos la pastoral, que cuando la gente nos diga, tiene tiempo, hermano, de poder platicar con usted, siempre sepan que tenemos un tiempo para ellos. Entonces, la meta no es tener topada la agenda de principio a fin, sino de saber administrar el tiempo tomando como base la relación con Dios, para que a partir de ahí tengamos tiempo para las personas. Lo mejor que podemos hoy por hoy ofrecer en un momento, en una época donde el tiempo es apremiante, es tiempo. Así es que, hermanos, pues creo que mi hermano Pablo a través de esta invitación a vivir una vida devocional, podemos podemos parar ese tiempo, esa dinámica, ¿verdad? Esa frenesí del tiempo que va, y a través de esta práctica de la vida devocional, pues hacer un alto. Digo, si el mismo, como bien decía nuestro hermano Pablo, y con eso termino, el mismo Hijo de Dios lo hizo, bueno, si nosotros no lo hacemos, es que nos sentimos más que Él, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, si alguien más quisiera comentar algo, gracias por permitirme hacerlo, o una duda para nuestro expositor, este es el momento, por favor. Señor José Cuevas. Adelante. Adelante, hermano José. Sí, hermano. Hermano ministro, hermano pastor Pablo. Pues a vos, hermano, que gusta saludarle. Igualmente, hermano, por lo que comenta, pues sí es bastante complicado ser ministro del Señor porque hay mucho trabajo que se acumula con el tiempo, por lo que escucho. Y una vez escuché una historia de un pastor que se metió de lleno con las actividades en la iglesia, que descuidó varias áreas de su vida personal con su esposa.
Eso sucedió con un ministro en Estados Unidos, donde su esposa, por el descuido que hubo, llegó a tener una relación extramarital con uno de los jóvenes y se quedó embarazada de esa persona, pero el pastor la aceptó, la perdonó, tuvieron al niño, al bebé, pero sí me dio una experiencia fuerte porque digo, o sea, es cuando te de tanta actividad, sí puedes caer en el descuido de muchas áreas, en el área familiar y personal, porque sí es cierto que llega un momento en que uno se puede frustrar por el trabajo tan intenso, tan inmenso que es la iglesia, aunque yo no he tenido hasta ahora esa visión, hasta ahorita que lo estoy sopesando, ¿no? En esto que comenta usted en su experiencia en el pastorado. Entonces sí se me hace no complicado, pero sí cierto que debemos de estar muy ligados al Señor, muy conectados con Él para no desligarnos de su presencia, sino que no nos basemos solamente en nuestras fuerzas humanas, porque puede suceder esas situaciones. Entonces, gracias hermano por compartirlo, es muy buena su exposición, mi hermano. Gracias, hermano. O sea, sí, precisamente creo que la vida devocional con Dios no es precisamente para que eh, mi encuentro con Él se quede ahí en lo personal o mejor dicho, en lo íntimo, sino que eso precisamente se refleje en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Y pues sí, pasaron muchas situaciones de estas, ¿no? Tal vez eh, había pastores muy entregados, pero también que se descuidaron muchas áreas de la vida. Entonces, lo que Jesús hace es tener ese encuentro con Jesús, perdón, con el Padre, y después del encuentro con el Padre es ir hacia las personas, ir a confrontar las situaciones de una manera que ya venía preparado, porque ya había tenido ese encuentro con Dios. Gracias, hermano, pues qué gusto saludarle, pues nos estamos saludando. Igualmente, Hermano hermano, Ciel Jiménez, bueno, antes mi hermana Kimberly, ¿verdad? Sí, hermana Kimberly quiere Javier, participar, luego mi hermano Ciel, por favor. sí, También voy a por eso adelante. para decirles, voy a dejar de grabar, hermanos, para que no sea muy extenso el video de lo que ya es. Adelante.